quizás la lectura crítica es el proceso más alto que puede llegar a alguien cuando entra al mundo de la investigación, porque por un lado, cuando uno empieza, puede ser de aquellos que empieza a publicar de manera muy temprana, y hay otros que más bien analizan, leen bastante y con el tiempo van teniendo más herramientas en la parte de la lectura crítica. Entonces, por cualquiera de los dos lados, uno va ganando experiencia y ahora les voy a contar un poco también en parte cómo es que yo aprendí a hacer lectura crítica. Les voy a transmitir digamos, un 50% de esta ponencia va a ser algunas recomendaciones que yo les daría para que mejoren esa parte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, quisiera un poco que podamos, solamente es como un sondeo para ver, eh, para que ustedes puedan tener un preámbulo de todo lo que abarca la lectura crítica y con eso puedan ver la importancia de este tema. Entonces, ahí les he dejado el link en el chat y si pudieran ingresar y colocar el código 092561 para poder conversar un poco. Ya, entonces vamos a comenzar en un minuto. Básicamente estas preguntas son para conocer un poco cómo es que ustedes leen algunos artículos y van a darse cuenta que de ahí se desprende un gran campo que hay que explorar. Entonces voy a dar inicio.
Ya, entonces vamos a ver los resultados. Como les decía, esto solamente era una encuesta. ¿Qué es lo primero que lees en un artículo? La mayoría marcó el resumen. Efectivamente, es lo que, digamos, yo esperaba que respondieran eso. Cuando mandan trabajos en la universidad o tenemos que hacer la evaluación de algún arte, revisar algunos temas, lo primero que leemos es el resumen, ¿no? Y de ahí más o menos nos damos cuenta si el artículo vale la pena seguir leyéndolo porque es de nuestro campo de interés o en todo caso pasamos a otro. Sin embargo, decirles de que muchas veces hay incongruencias entre el resumen y lo que hay dentro del cuerpo principal del artículo. Además, el resumen no nos dice todo el contexto del estudio. Por eso es que propiamente la lectura crítica es revisar el cuerpo completo del artículo para sacar nuestras propias conclusiones. Ahora, es curioso que, por ejemplo, nadie marcó solamente leer las conclusiones. Y la verdad hubiera sido, digamos, interesante que alguien haya marcado eso, porque cuando uno no tiene mucha noción de investigación, puede ir de frente a las conclusiones y de acuerdo a eso quizás eso escribirlo para una diapositiva que se necesita o para un trabajo que quiera citar algo, ¿no? Entonces, eso también es interesante. Vamos con el siguiente. ¿Con qué frecuencia revisas el tamaño muestral de una investigación? También vemos que la mayoría, eh, entre a veces y casi siempre. Entonces, acá hay que tener en cuenta que el tamaño muestral es muy importante porque muchas veces los estudios nos presentan muestras de 30, de 40, y a veces con eso no se puede extrapolar ningún resultado, a pesar que ellos en sus conclusiones sugieran eso. Entonces, hay que ponderar todo eso al momento de dar una valoración crítica. Me parece importante que la mayoría lo revise, así que eso es muy, muy bueno. ¿Con qué frecuencia revisas si las pruebas estadísticas que ha empleado un estudio son las apropiadas? Recordemos que estos conceptos que leemos en los artículos de resultados significativos o resultados no significativos vienen de las pruebas estadísticas. A partir de ahí sale un determinado valor que nos dice si este resultado es significativo, es decir, que no se debido al azar. Y por eso recordemos que las pruebas estadísticas deben ser las correctas, las apropiadas para el diseño y para lo que se quiere probar. Entonces veo que aquí la mayoría está entre a veces y casi siempre que evalúan las pruebas estadísticas, lo cual es muy bueno. Es verdad que me llena bastante, me alegra bastante que puedan revisar si las pruebas estadísticas se emplean, son apropiadas, porque muchas veces vamos a ver que se cometen errores porque emplearon la prueba TD-Student para datos independientes y emplearon una prueba, cuando deberían emplear una prueba de TD-Student para datos pareados, por decirlo así, ¿no? Que básicamente es un ejemplo. Y después vemos con qué frecuencia revisa los criterios de selección de los participantes. Vemos que aquí más bien la mayoría está entre siempre y casi siempre que lo revisa, lo cual también es importante, ya que de acuerdo a esa población, a esa muestra que van a estudiar, van a salir ciertos resultados, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero evaluar ansiedad y depresión en una población de estudiantes universitarios, eh, mi criterio de selección no puede ser alguien que ya tenga el diagnóstico, ¿no? Sino, más bien tendremos que excluir a ellos, porque el objetivo es mostrar cuáles son los síntomas de ansiedad y depresión en la población universitaria en general. Entonces, en general, esto es un poco para que puedan ver eh, cómo estamos evaluando. Ahora sí vamos a empezar a mostrar algunas implicancias que tiene esta lectura crítica para todos nosotros. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿esta imagen les recuerda a algún evento o algún hecho histórico dentro de la investigación científica? ¿Alguien que quiere escribir, quizás hablar?
Sí, adelante, Andrés. Buenas noches, Carlos. Creo que era un artículo, pero referido a vacunas con el autismo, pero, o sea, me acuerdo un artículo retractado, pero aquí en la imagen pues veo otro tema. Exacto, gracias, Andrés, por la participación. Efectivamente, este es el artículo que fue publicado en 1998 en la revista Lancet por Andrew Wakefield, el médico de Reino Unido. Y efectivamente, en el título no menciona nada de autismo. Eso es lo que se desarrolla luego en la introducción, en los resultados, en la conclusión. ¿Por qué coloco esta imagen? Porque a partir de este estudio, como uno de los tantos ejemplos que podemos decir, es que se desató todo este tema de que las vacunas podían causar autismo. Un artículo que fue retractado 12 años después por la misma revista. Y lean esta parte, dice, a pesar del pequeño tamaño de la muestra, el diseño no controlado y la naturaleza especulativa de las conclusiones, el artículo recibió una amplia publicidad. Miren, algunos aspectos que hoy en día ni siquiera se podrían poner en duda, ¿no? Si uno envía una serie de casos y además envía un diseño no controlado, es decir, no comparo con ningún otro grupo, y para todo eso llegar a la conclusión de que las vacunas causaban autismo, hoy en día puede parecer sorprendente, ¿no? Pero en ese momento se aceptó y causó todo este revuelo que hasta el día de hoy se mantiene. Por eso es que acá habían algunos aspectos metodológicos que en ese momento no se tuvieron en cuenta. Y miren estos temas. Dice, ¿qué sientes al ver estos resultados? Más de 10.000 artículos de investigación fueron retractados en 2023. ¿Qué significa retractados? Que una vez que los artículos son publicados, luego se retiran por diversos motivos. Entonces acá hay todo un tema relacionado a cómo se están revisando los artículos en las revistas. Es una función que realizan los editores junto con los par revisores. Cuando ustedes indagan un poco más en este tema de las retractaciones, se van a dar cuenta de que cada vez el número va aumentando y preocupa porque es posible que muchos de los artículos que leamos, quizás en 2 o 3 años, sean retractados. Miren esta otra estadística. 177 artículos retractados entre el 2010 al 2023 por violaciones éticas. ¿Qué tipo de violaciones éticas? Por ejemplo, no habían sido aprobados por un comité, relacionados a la confidencialidad de los datos, al consentimiento informado o en todo caso a fabricación de datos. Entonces, esto significa de que nuestro papel dentro de la lectura crítica que vamos a definir ahora es importante, ya que nosotros recibimos esos artículos que están publicados en revistas, sin embargo, también tenemos que hacer una lectura crítica adicional. Por lo tanto, vamos a hablar brevemente sobre la lectura crítica, definiéndola como el proceso de examinar cuidadosa y sistemáticamente la investigación, para finalmente, de acuerdo a eso, ver la confiabilidad, si esos resultados pueden ser aplicables al entorno en el cual yo me desenvuelvo y la relevancia también. Es importante mencionarles de que la lectura crítica es una habilidad que se va perfeccionando con el tiempo. Por eso mismo es que el objetivo también es que ustedes puedan tener algunas herramientas más para mejorar en este campo. El objetivo de la lectura crítica es justamente distinguir entre los estudios útiles y defectuosos. Y también está el hecho de que nosotros sabemos que los artículos deben pasar por una revisión por pares y son publicados. Sin embargo, no termina ahí la evaluación, porque justamente luego de eso vienen las retractaciones, vienen las correcciones, que en este caso muchas veces son realizadas por los lectores, o sea, todos nosotros. Todos nosotros podemos aportar este campo de la lectura crítica revisando estos manuscritos y enviando notas a los editores. Eso es parte de también motivarlos
a que le tome mucho énfasis a este tema. Por eso, como menciona acá, la literatura revisada por pares es una parte de la literatura. Sin embargo, van a haber otros artículos en lo que esta revisión por pares a veces es defectuosa. E incluso, como ya hemos visto con el caso del artículo de Lancet, a revistas prestigiosas también se les puede escapar esto. Ahora, todo esto de la lectura crítica es importante enmarcarlo dentro de lo que es la medicina basada en la evidencia, que básicamente es esta corriente que propone emplear, o mejor dicho, perfeccionar las evidencias posibles para poder llegar a resultados consensuados y que tengan mayor aplicabilidad en la práctica. Entonces, la pirámide de la evidencia es lo que estamos viendo en esta imagen, que las menciono sobre todo porque cada uno de estos estudios tiene una forma particular de ser evaluado. Las revisiones sistemáticas tienen algunos parámetros diferentes de los artículos primarios que obtienen datos directamente de personas. Entonces, habrá cada artículo tendrá una serie de preguntas que nosotros deberemos buscar para ver si cumplen o no. Independientemente del tipo de artículo, decirles de que las publicaciones científicas por lo general tienen 4 partes bien estructuradas. La introducción. En la introducción el autor debe justificar por qué ha hecho ese estudio. Y ahí es donde vemos el punto de la relevancia. Debe quedar muy claro cuál es el problema que se está investigando. Y eso solamente se va a lograr si el autor ha leído cada referencia que ha colocado. Entonces debe describir brevemente el problema de investigación, yendo de lo general a lo particular, y de acuerdo a eso el lector mismo va a entender qué es lo que quiere investigar, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa en la introducción? Que los autores empiezan a citar un montón de estudios, pero nunca dejan claro qué es lo que quieren ellos averiguar. Esto es quizás lo que quisiera resaltar. Cuando el investigador ha leído a profundidad sus referencias, le va a ser más fácil transmitir al lector lo que él quiere investigar, ¿no? Y lo que él ha realizado en su estudio. Luego vamos con los métodos. Como les digo, este campo de la lectura crítica es bastante amplio. Cada artículo tiene su manera de evaluar esta parte de la metodología. Lo importante es esto, que la descripción debe ser lo suficientemente transparente. No puede haber omisión de datos importantes. Más adelante les mostraré algunos ejemplos de cómo quien les habla ha evaluado artículos y publicado algunas observaciones en revistas sobre un tema fundamental que es el tamaño muestral. En muchos artículos el tamaño muestral no queda claro, o se omite, o no dejan especificados los parámetros para calcular ese tamaño muestral. A veces hay artículos que son bastante breves en su metodología y no se entiende finalmente cómo se ha realizado el procedimiento, ¿no? Por ejemplo, otro caso son los estudios bibliométricos, ¿no? Los estudios bibliométricos que ahora se realizan bastante, porque son un tipo de estudio secundario, muchas veces dicen que han evaluado la base de datos de Scopus y que han extraído han clasificado artículos originales, reportes de caso, revisiones. Sin embargo, Scopus muchas veces cataloga mal el tipo de artículo y forma parte de lo que se llaman los horrores de Scopus, por decirlo así. Sin embargo, eso no está especificado. En la revisión sistemática, otro ejemplo. Pueden hacer todo el metaanálisis, pero no hacen el análisis de sesgo. Y el análisis de sesgo es muy importante para ver si esos estudios que han incluido, qué tanto porcentaje de sesgo tienen individualmente, ¿no? Entonces son cuestiones que deben estar siempre en los métodos.
Deben ser lo suficientemente transparentes para que otra persona pueda comprobar por sí mismo, pueda replicarlos. Debe describir todas las etapas de planificación, la composición de las muestras, la ejecución del estudio, y acá también es importante que sean específicos en dónde se ha hecho, con qué instrumentos y los métodos estadísticos. Vayamos a los resultados, que es otra de las secciones que, por eso en realidad la lectura crítica es algo que uno con el tiempo lo va mejorando, ¿no? En los resultados, ¿qué es lo que muchas veces uno hace cuando todavía está empezando? Es ir de frente a donde dice P menor a 0.05, ¿no? Que es la significancia estadística. Y muchas veces, ¿qué pasa? Se encuentra con esto, ¿no? P igual a 0.48. Y los autores lo señalan como que es significativo, ¿no? Cuando ese 0.048 está muy cerca del límite entre ser significativo o no. Y así hay muchas situaciones. Si ustedes quieren averiguar un poco más, yo les recomiendo que busquen en PubMed errores en la presentación de resultados o de aspectos estadísticos. Ahí van a encontrar que una gran proporción de errores están relacionados con la forma de presentar el valor de P. Ahora, no solamente basta con presentar estos resultados de significancia, también deben ser específicos con todos los resultados de las frecuencias absolutas y relativas, ¿no? No basta con decir que la intervención mejoró tal comportamiento, sino que debe decir cuántos mejoraron. No me debe decir solamente esto. Y es importante al momento de evaluar la lectura crítica que presenten esta información de manera completa, ¿no? Y finalmente a la discusión, que en este caso se va a enmarcar en dos puntos. Primero, contrastar con la literatura ya existente. Me refiero a que digan, mis resultados son mejores, mejor dicho, son los mismos resultados, son diferentes resultados que otros estudios. También dar explicaciones de por qué sucedió eso. Eso también es algo que a veces le falta a los estudios. No encuentran una explicación a algo y se quedan ahí. Deben dar hipótesis de por qué podría estar sucediendo. Y el otro punto es el análisis crítico de las limitaciones. Eso también es importante, ya que no hay ningún estudio que haga un diseño perfecto. Hasta los grandes ensayos clínicos tienen un gran problema, que es la deserción o el retiro de los participantes. Por eso es que deben analizarse estas limitaciones y también dar sugerencias para otros estudios. Esto es un marco muy general de cómo se realiza la lectura crítica. Debe ser para cada una de estas secciones, principalmente para los métodos y los resultados. Acá hay unos recursos de apoyo que en el camino ya les irán diciendo. Básicamente nosotros evaluamos los artículos de acuerdo a ciertas pautas que elaboran ciertas instituciones. Para ensayos clínicos, por ejemplo, tenemos la guía Consort, que en esencia es un documento que nos dice toda la información que debe aparecer en ese artículo si es un ensayo clínico. Luego, para estudios observacionales tenemos la guía Strobe. Para reportes de caso tenemos la guía CARE. Para revisiones sistemáticas la guía Prisma. Y acá también hay otras herramientas que quizás en algún momento les hablaron, que son la CASPE, ¿no? Que son las herramientas para la evaluación de lectura crítica. Que son una serie de preguntas orientadoras que básicamente permiten tener una noción de si ese artículo es útil o no, de acuerdo con la información que presenta. Esto es entonces un preámbulo general para recapitular un poco. La lectura crítica es fundamental
y representa, digamos, podría decirse, un nivel bastante alto de integrar la metodología, la bioestadística, la redacción, y sobre todo que va a ayudar a que siga este proceso de evaluación de los artículos una vez que haya sido publicado. Ahora, lo que quiero mostrarles a continuación es un poco cómo ustedes pueden mejorar estas habilidades. Como les decía, cuando uno empieza en investigación, puede iniciar redactando artículos y publicando. En mi caso, ese no fue, digamos, la manera como yo inicié en investigación. Yo inicié más que todo por el lado de la lectura crítica. Y ahora les voy a decir de qué manera pueden ustedes mejorar eso. Primero, es necesario reconocer que la lectura crítica integra, como les digo, conocimientos de metodología de investigación y de epidemiología. Yo les recomiendo estos dos libros que siempre consulto cuando tengo alguna duda, que son Métodos de Investigación Clínica Epidemiológica de Argimón y Epidemiología de Gordis. En este libro ustedes van a conocer propiamente cómo se redactan los objetivos, qué es propiamente una hipótesis, un objetivo, cuáles son los diseños de investigación, propiamente todo lo que se enseñaría en un curso de elaboración de protocolos. Y en la parte de epidemiología les va a dar una noción, por ejemplo, de los conceptos de prevalencia, de incidencia, también de lo que son las odds ratio, los riesgos relativos, que son los estimadores de fuerza de asociación. Entonces, con eso ustedes van conceptualizando teóricamente y entendiendo mejor, porque este libro, por ejemplo, tiene ejercicios, ejemplos, y aquí también. El otro punto importante, el engranaje que permite muchas veces evaluar de mejor manera los artículos es la bioestadística. Y acá el libro que yo les recomiendo es el Bioestadística Amigable, también de la editorial de Sevier, que presenta de una manera más sencilla los conceptos de la estadística. Y también muestra ejemplos prácticos con ejercicios y también un solucionario de esas preguntas. Esto es un texto que les recomiendo bastante. También está de acceso libre por internet. Y el otro punto es la redacción, porque lo que nosotros vamos a leer son artículos científicos. No vamos a leer los protocolos, cómo se hizo previamente ese estudio, cómo se planificó. Por eso es importante que ustedes puedan revisar este texto, también de Argimón Jiménez, de la editorial de Sevier, que les va a mencionar cómo se redacta un artículo original, cómo se redacta una revisión sistemática y qué preguntas deben hacerse cuando leen cada una de esas partes. Por lo tanto, de esa manera ustedes van a ir integrando todo eso. Y ahora vayamos a ver otros aspectos. Definitivamente, una manera que a mí en lo particular me ayudó cuando empezaba era justamente lo correspondiente a participar como editor en revistas. Este es un aspecto que a veces no es mencionado, porque las revistas científicas trabajan con comités editoriales ya formados durante años. Yo me formé en la revista CIMEL en el 2020. 2 años estuve apoyando, revisando los artículos, curioseando un poco más sobre cómo redactaban, participando en las sesiones de lectura crítica. Entonces, esa fue la forma como yo inicié en investigación. Después de 3 años recién empecé a publicar. Por eso es que la visión que tengo quizás es un poco distinta. A veces soy más de evaluar los artículos antes que publicar, digamos, de manera constante, ¿no? Entonces, por ejemplo, la revista CIMEL tiene aperturada algunas de sus convocatorias de editores. Yo les recomiendo que si están interesados puedan seguirlos en su página. Y después de 2 años yo fui encargado de formar a los editores. Entonces ahí es donde fui aplicando esto que les voy mencionando. De aquí otro ejemplo es la revista Interacciones, que también, como podemos ver, tiene dentro de sus comisiones disponibles de apoyo editorial. Básicamente,
¿qué es lo que uno hace como editor, no? El editor básicamente es la persona que revisa el artículo, que se encarga de aprobar o rechazar ese manuscrito. Por eso es que cuando hablamos de apoyo editorial, nos referimos a revisar las referencias, a ver si cumplen los puntos básicos de las guías que les he mencionado. Con eso poco a poco ustedes van ganando experiencia. Ahora, también la Revista Internacional de Estudiantes de Medicina tiene aperturado un llamado abierto de postulaciones como editores. Entonces, los editores estudiantiles hacen esa labor: corregir las referencias, revisar si cumplen las instrucciones de envío, y poco a poco se van asignando más tareas. Yo les recomendaría que si están interesados puedan seguir algunas de estas. Hay más, ¿no? Por ejemplo, la revista científica Ciencia Médica. La mayoría son revistas estudiantiles, pero que están activas. Como les digo, esa es una experiencia importante porque hablar de lectura crítica es en gran parte hablar de lo que hacen los editores y los par revisores en las revistas. Eso es algo que quizás no lo hayan escuchado antes, pero que si les llama la atención pueden hacerlo. Existen revistas que tienen un proceso de revisión por pares abierto, es decir, que ese artículo que ustedes están leyendo, el proceso de discusión que han tenido los autores con los editores y los revisores es abierto. Uno puede leer qué es lo que han conversado, ¿no? Entonces, un ejemplo es la revista BMC o Biomed Central, que forma parte de la colección de Springer. Cualquier BMC es grande, ¿no? Hay Biomed Central de infectología, pediatría, dermatología, cirugía plástica, psiquiatría. Todas las revistas aceptadas por BMC tienen un proceso de revisión por pares abierto. ¿Y por qué les va a ayudar esto? Porque es como que tú leas lo que el revisor ha identificado. Entonces ahí te vas ganando el ejercicio en ver, ya, estas partes son en las que frecuentemente los revisores toman atención. Por ejemplo, para este caso, he colocado Biomed Central de enfermedades infecciosas. Entonces, todas las revistas publicadas aquí ven el título y antes de pasar, esta es la parte de resumen, antes de pasar a la introducción propiamente del artículo, van a ir a esta parte donde dice Peer Review Reports y van a encontrar todas las revisiones que han hecho este artículo. Entonces yo les recomiendo que entren a cada una y curioseen. No necesariamente tienen que leer el artículo. Lean la forma como los revisores hacen los comentarios y se van a dar cuenta un poco hacia dónde van los comentarios de lectura crítica. Por ejemplo, este revisor dice, ¿no? Comentarios, dice, el resumen está desconectado del texto principal. Por favor, reescribe el resumen. Los métodos, ¿no? Por ejemplo, por favor explicar por qué se emplea la hemoglobina absoluta. Después dice, ¿no? Este es un estudio de bases secundarias, no es un estudio multicéntrico. Entonces ahí ustedes van familiarizándose. Yo les recomiendo bastante esto, porque como les digo, hay de todas las especialidades. Así que depende del área que les guste, puedan profundizar un poco más cómo evalúan, porque también ese es otro aspecto, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el área que más trabajo es la parte de salud mental, psiquiatría. Y en salud mental, psiquiatría trabajamos con escalas, con cuestionarios. Entonces yo tengo cierta ventaja un poco y que cuando me muestran un artículo donde dicen que van a evaluar la depresión con tal escala, yo les tengo que decir que me digan la validez, la confiabilidad de esa escala. En cambio, nosotros no empleamos los métodos laboratoriales, que sí podrían emplearlo otras especialidades de la medicina. Por eso mismo es que hacer estas lecturas en sus ratos libres les puede ayudar a familiarizarse bastante. Otro punto que también es muy interesante es que ustedes lean cartas al editor tipo comentarios, artículos publicados. O también le llaman cartas, observaciones metodológicas, con sus respectivas réplicas. ¿A qué me refiero? Cuando un artículo es publicado en una revista,
Los lectores pueden justamente analizar este artículo y ver algo que les haya llamado la atención y que no esté claro. Y de acuerdo a eso, los autores de este artículo pueden responder lo que se llama una réplica. Cuando yo hacía las sesiones para los editores de la revista Simmel, justamente practicábamos con esto bastante. Y era interesante cómo se llevaba la comunicación. Temas básicos. Temas, por ejemplo, de que el tamaño muestral que los autores colocaron no salía según la fórmula. Hasta eso se ve, ¿no? Hasta esos aspectos que nos mencionan en clases se ve que todavía hay ciertos errores en artículos ya publicados. Por ejemplo, como digo, esto es todo un campo grande. Esto es un caso, ¿no? Dice consideraciones metodológicas sobre el artículo tal. Ahora, ¿por qué es importante la réplica? Porque ahí ustedes se van a dar cuenta cómo es que el autor se defiende y cómo es que el autor también admite que cometió un error ahí. Este es otro, ¿no? Este es uno de los tantos artículos que en algún momento evalué con los editores. Comentarles de que en las revistas en inglés, incluso este proceso es necesario. Vayan a PubMed, coloquen Author Reply, ahorita lo vamos a ver en vivo, y van a darse cuenta de una gran cantidad de estudios que una vez publicados reciben comentarios, y esos comentarios se convierten luego en correcciones de ese artículo. Por eso la lectura crítica es fundamental. Ustedes pueden colaborar a la lectura crítica de esa manera. También hay cursos de lectura crítica que permiten entender un poco mejor estos conceptos porque son explicados por doctores. Este es uno que en algún momento vi. Lo dejo más que todo para que los que estén interesados puedan ingresar, pero como les digo, lo que en mi experiencia, lo que yo más hago es, donde yo tuve mayor experiencia en lectura crítica fue participando como asistente editorial y leyendo las revisiones por pares y cartas al editor. Ahora, para un poco ir motivándolos, uno aporta al campo de la lectura crítica realizando estos comentarios a los artículos publicados. Siéntanse libres de hacer eso, de verdad ayuda a que haya un mejor proceso de la ciencia, que se esclarezcan ciertos datos, y ahora les voy a mostrar cómo es que, por ejemplo, yo he hecho esos aportes. Este es importante tener en cuenta, ¿no? El propio comité editor de revistas biomédicas menciona de que las revistas deben proporcionar a sus lectores un mecanismo para enviar comentarios, preguntas o críticas. Como les digo, en las revistas en inglés, este proceso es recontra bienvenido. O sea, ustedes van a ver una gran cantidad de revistas que aceptan libremente cualquier comentario porque forma parte de mejorar el proceso de la revisión de los artículos. Y las cartas al editor en este campo son muy interesantes, ¿no? Porque es como una forma de revisión por pares posterior a la publicación y que son importantes para mantener los estándares de la revista. Entonces, por ejemplo, este es uno de los primeros revisiones, por ejemplo, que yo hice. Como les decía, yo tenía un poco más de ventaja, como leía más artículos de salud mental. Ahí siempre solicitan que se trabaje con escalas validadas, confiables. Y por ahí vi un artículo que no mencionaba esta información, que solamente decía, para la depresión empleamos la escala tal y para el suicidio empleamos la escala tal. Pero yo no sé si esas escalas han sido validadas en territorio peruano, yo no sé la confiabilidad. Por eso es que este fue, hace muchos años ya, uno de los primeros aportes, que lo digo para que ustedes también se puedan motivar. Y como un tip, ¿no? Para decirles de que cuando revisen un artículo, siempre vean de que hay una mención clara de los instrumentos, ¿no? Que sean validados, que sean confiables. Y este es otro. Este es más reciente de este año. Básicamente decirles lo siguiente, ¿no? La información de resumen y la información
del artículo muchas veces pueden haber datos que varían, lo cual no debería pasar. Dentro de las observaciones que hicimos en esta carta, una fue esta. Una de esas observaciones fue esta, ¿no? Que en el resultado decía que valoran una cantidad de 3 millones de atendidos y en el resumen decía eso y los resultados decía 2 millones 9.500. O sea, había un desfase. Eso, como les digo, es una observación que es bastante común en los artículos. Y van a haber correcciones en PubMed por esas cositas mínimas, ¿no? Va a decir, en la tabla 1 debió mencionarse tal resultado, ¿no? Ahora vamos a verlo mejor. Entonces, de esa manera es que ustedes también pueden hacer aportes. Y yo les motivo a eso, a que lean los artículos del campo que más les guste, familiarícense y si encuentran algo, envíenlo. Las revistas, como les digo, son bastante recíprocas a recibir esto, porque permite clarificar algo que quizás no quedaba claro en la versión publicada. Para ir finalizando, mencionarles de que la evaluación crítica es un proceso sistemático, con el fin de evaluar la utilidad, la validez y también apoyar el proceso de revisión por pares posterior, ¿no? En realidad no sería revisión por pares estrictamente, ¿no? Sino sería un proceso de revisión después de que el artículo haya sido publicado. Tener en cuenta que la evaluación crítica se realiza según el diseño de cada estudio. Ahora, ustedes quizás tengan esa duda. ¿Y por qué mayormente yo veo lectura crítica de revisiones sistemáticas, de guías de práctica clínica o de ensayos clínicos, ¿no? Porque justamente la medicina basada en la evidencia tiene en cuenta, prioriza estos tres porque son las que tienen la mayor evidencia, pero también uno hace lectura crítica de reportes de caso, de estudios observacionales, de estudios transversales. En general, cada tipo de estudio tiene una forma de ser evaluado. El intercambio de observaciones, como les digo, mejora el proceso de revisión y, como les digo, hay diferentes maneras de mejorar eso. Pueden participar en comités de revistas, pueden leer por su cuenta las revisiones por pares de los artículos que más les interese. Tomen en cuenta Biomed Central porque es una revista de revisión por pares abierta. Hay más, pero ahora es la que, digamos, les puedo traer como ejemplo. Y también revisen cartas al editor. Antes de finalizar, quiero que ustedes puedan ver lo que les decía de las réplicas. Solamente van a entrar a PubMed y del campo que a ustedes más les interesa, ¿no? Entonces, si ustedes colocan auto reply y lo acompañan con algún área que a ustedes les guste, van a encontrar diferentes observaciones, ¿no? Solamente entran y revisan. Algunas son réplicas. Coloco esto porque esa es la manera como ustedes van a poder tener acceso a esa es la palabra clave para que ustedes puedan leer las cartas del editor de revistas internacionales, ¿no? Las que les he mostrado en la diapositiva son de la revista peruana de medicina experimental, que publica, también es bastante abierta a ese tipo de comentarios. Entonces, la idea es que ustedes puedan familiarizarse buscando los artículos que más les interese y revisando cartas al editor que hayan podido recibir. Entonces, voy a... Bien, entonces eso sería lo que les quería transmitir. Más bien, si hubiera alguna consulta o algo que quisieran saber sobre lectura crítica, pueden comentarlo y acá también dejo mi contacto. Gracias.
Ya. Gracias por la pregunta. Las habilidades son metodología de investigación, básicamente entender, por ejemplo, cómo se debe redactar los objetivos, saber que para el objetivo principal del estudio se realiza un determinado diseño de investigación y a partir de ese diseño se debe seleccionar una población adecuada, una muestra adecuada. Luego el gran complemento de la lectura crítica es la parte de la estadística. ¿Por qué? Permite darle ese soporte, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber si mis resultados fueron efectivos, yo tendré que emplear ciertas pruebas estadísticas y esas pruebas estadísticas deben estar relacionadas con el objetivo y el diseño. Y el otro gran punto es la redacción. La redacción es propiamente saber escribir todo lo que hemos hecho en alguna de estas secciones: introducción, métodos, resultados y discusión. De esa manera es que uno va entendiendo mejor la lectura crítica, ¿no? Son estas tres áreas las que yo les recomiendo profundizar, porque muchas veces pasa que como los artículos a veces tienen limitaciones de palabras, los autores describen todo eso. Y entonces uno puede hacer esa pregunta en algún comentario, en una carta, y los autores ya lo esclarecen. Pero a veces pasa de que los autores no hicieron eso, y por eso es que es necesario tener las nociones de metodología de investigación, de estadística y de redacción. Esas serían las tres áreas. Ya, esa es una interesante pregunta. O sea, un método o una técnica. Existen guías de verificación. Ahí, quiero ver si, no sé si he colocado por aquí. Existen herramientas, ¿no? En esta referencia que les voy a compartir, hay una serie de preguntas. Esas preguntas pueden ayudarles a que ustedes puedan hacer la evaluación. Lo otro que quizás es recomendable es que ustedes puedan ingresar a estos recursos, porque como les digo, les brinda las pautas de cómo se deben escribir estos artículos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a leer una revisión sistemática, yo abro la guía Prisma y la guía Prisma me va a decir que, por ejemplo, ¿no? Los autores deben haber realizado el riesgo de sesgo del estudio, pero no aparece eso en el artículo. Entonces, eso ya es una observación. La otra observación puede ser de que no había la estrategia de búsqueda y la guía Prisma menciona que la estrategia debe estar bastante definida. Entonces, de esa manera les puede ayudar para tener un marco orientador, ¿no? Porque yo leo un artículo y debo tener una referencia de cómo debería ser presentado. Entonces, esa es una técnica que les podría recomendar para evaluar un artículo. Pero de ahí, digamos, algo que recomiendo bastante es esto, ¿no? Porque de esa manera, cuando uno lee las revisiones que hacen expertos en el área, también entiende hacia dónde. Es como ganar terreno ganar experiencia en la cancha, por decirlo así. Ya. Bueno, no se puede hacer mucho, la verdad. También me ha pasado eso de que envié una carta al editor, no le respondieron en ese momento y pasaron un año, creo, y recién lo aceptaron. No sé por qué, pero al final aceptaron mi carta.
lo que se suele hacer a veces es, si la observación es muy importante, se puede quizás redactar de otra forma esa observación. Por ejemplo, ¿no? Si la observación es sobre el tamaño muestral y ese artículo no señalaba el tamaño muestral, eh, se puede redactar como la importancia del tamaño muestral en la investigación, algo así, y transformarlo en una correspondencia, otro tipo de carta, ¿no? Pero pasa, por ejemplo, yo la otra vez también evalué, encontré otro artículo que no señala o que señalaba mal los resultados. Y cuando yo lo envié a la revista, me dijeron que había pasado mucho tiempo. Entonces, no queda, donde generalmente no pasa eso, es en las revistas en inglés. ¿Ya? Ahí la comunicación es mucho más transparente, en doble sentido, eh, pero en las revistas en latinoamericanas sí veo que muchas veces no aceptan eso, o como que son más estrictos en su flujo. Sí, eso sí es frecuente. Y de hecho eso hacen muchas veces para corregir algo que no quedó claro. Sí, en las revistas en inglés se ve bastante eso. Puedes buscarlo como comments o letters y ahí vas a darte cuenta, ¿no? O, incluso en correcciones, mejor. Puedes buscar así corrections. En PubMed coloquen corrections y va a encontrar artículos en los que dicen, se modificó la tabla 1 gracias o debido a que el autor envió una corrección diciendo de que tal tabla debe decir este número, ¿no? Entonces sí, es muy frecuente, así que no se preocupen por eso. Eh, de hecho, más bien es importante que los autores se preocupen porque los resultados sean lo más claros posibles, ¿no? Así que está bien, sí se ve eso. Esto sobre todo les digo que se ve más en las revistas en inglés, en PubMed ven bastante eso. En las revistas latinoamericanas a veces no hay mucha publicación de cartas al editor, a menos en Perú las que publican más son la revista de medicina experimental. Entonces esa sería la respuesta. Joaquín dice, ¿cuál es la diferencia entre una retractación y una observación del mismo autor? La retractación lo hace la revista y la observación lo hace el autor, o en todo caso otro lector. Entonces la retractación es una decisión que queda a merced de la revista. Sí. Ah, ya. La pregunta de Brigitte dice, ¿cómo se hace un reporte de caso y cuáles serían los primeros pasos? Un reporte de caso, a ver, quiero ver si tengo una lámina limpia. Lo primero en un reporte de caso es identificar lo que se desea reportar, identificar, en este caso, el caso. Y hay que evaluar qué es lo que queremos o cómo queremos enfocar el caso. El caso se puede enfocar porque probablemente es novedoso, no es una enfermedad rara quizás. Y hay que también tener en cuenta algo más. ¿Es raro en general a nivel mundial o es raro en mi región o en Latinoamérica, ¿no? Entonces hay que considerar una novedad. Voy a ponerlo acá como que mundial, ¿no? Algo así. O en todo caso en mi región.
Muchas veces hay enfermedades que son, eh, son raras a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, enfermedades cromosómicas, pero hay otras enfermedades que son raras en Latinoamérica o que no hay muchos reportes. Esto, por ejemplo, fue uno de los reportes que yo elaboré sobre hemofilia adquirida. Si ustedes buscan hemofilia adquirida, van a encontrar en la literatura que hay muchos reportes en Estados Unidos, en Europa, pero en Perú no había ningún reporte de hemofilia adquirida. Eso fue uno de los motivos por los cuales también decidí presentar ese reporte de caso. Entonces, evalúen eso. Les recomiendo mucho trabajar en el tema del enfoque, porque de acuerdo a eso también van a decidir a qué revista enviarlo. Ahora, esa es la novedad. Luego pueden resaltar la parte del tratamiento quizás que se le dio, quizás los métodos diagnósticos que emplearon, puede ser quizás la supervivencia de ese caso. Hay diferentes maneras de enfocar un reporte de caso. Yo les recomiendo que puedan primero conocer bien y después ya ver qué es lo que quieren resaltar. Luego de eso, yo les recomiendo que lo que tienen que hacer es pedir el consentimiento informado al paciente, ¿no? El consentimiento informado es un documento en el que el paciente autoriza que su caso se publique en una revista para fines de científicos, para que otras personas que puedan estar pasando lo mismo, los médicos sepan cómo actuar, ¿no? Este es un proceso que yo les recomiendo que lo hagan a la par de que tengan identificado el caso. ¿Por qué? Las revistas solicitan el consentimiento informado. Yo me acuerdo que en este reporte de hemofilia adquirida era 8 de diciembre, que era feriado. Y justo era el último día que la paciente estaba en el hospital, porque pues se iba a ir a donde vivía, que era en otro departamento. Entonces, justo mientras yo indagaba más en la historia clínica, también hubo un momento en el que yo le pedí el consentimiento. Entonces, tengan en cuenta esto. A veces no lo mencionan mucho porque mayormente cuando he visto que hablan de reportes de caso, hablan mucho de la redacción, que es perfecto, pero también tienen en cuenta esos aspectos formales. Las revistas también piden estos documentos, pedir el consentimiento. Yo les diría en mi experiencia que una vez que ya tengan el consentimiento, ya tienen un 50% del artículo terminado, ¿no? Porque es un documento que sí o sí les va a pedir las revistas. Y cuarto, ya empiecen con la redacción. Entonces, la redacción, utilicen la guía CARE. Yo les recomiendo primero, redactar bien el motivo de reporte, o probablemente el caso clínico. Motivo de reporte. Ya después de eso, redactan la introducción. Y acá eso sí, ¿no? La introducción de un reporte de caso es brevísima. Dos, dos párrafos o 2 párrafos y una oración. Esa oración es probablemente el objetivo. Suficiente.